Usted está escuchando Salud en Línea, órgano de difusión de la Fundación Dominicana de Endocrinología y Diabetes, Fundomed. Señores, hay que recordar que la obesidad es considerada como una de las verdaderas epidemias en el siglo XXI, viéndose incrementada a nivel mundial. Señores, no tanto como anteriormente se mencionaba, que era solamente a nivel de los países desarrollados, sino a nivel mundial. Y que esto es un problema silente que comienza desde la niñez. Pues esta noche vamos a compartir con el doctor Kelvin Eusebio, cirujano general laparoscopista, quien es experto en la cirugía para obesidad. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Giselle. Buenas noches, doctor Escaño. Buenas noches, doctora Escaño. Y a todos los radiantes que nos escuchan en línea. Claro que sí. Doctor Escaño, ya que vamos a hablar un poco de la obesidad, quisiera que introduciera un poquito el tema en cuanto a qué se refiere a obesidad mórbida. Bueno, realmente nosotros desde el punto de vista clínico tenemos que existe un elemento que orienta a pensar cuando el individuo está obeso. Eso se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación que se obtiene cuando nosotros, mediante una fórmula internacional, hacemos el cálculo según el peso y el tamaño de la persona, la estatura. Y entonces eso nos da un índice de masa corporal. Se entiende que cuando se hace ese cálculo y el índice de masa corporal, el resultado de la operación matemática es de 20 a 25, entonces hablamos de que el índice de masa corporal que de esa persona está en un rango saludable, o sea, entre normal. 20 a 25, normal. Cuando el cálculo matemático da de 25 a 30, entonces hablamos de sobrepeso. Y cuando ese cálculo, esa matemática el resultado es mayor de 30, entonces hablamos de obesidad. Dependiendo de cuánto esté por encima de 30, ya se clasifica la obesidad como obesidad leve, como obesidad moderada y como obesidad ya severa. Sobre todo cuando la persona tiene un índice de masa corporal por encima de 40. Es bueno decirle a los amigos radioyentes de Salud en Línea que este cálculo matemático es una normativa mundial, de forma tal que cualquier ciudadano que le vamos a decir la manera de hacer su cálculo ahora en su casa, siempre y cuando busquen un lápiz y busquen una hoja, cualquier ciudadano, usted le dice a cualquier médico del mundo, mi índice de masa corporal, que en inglés quiere decir BMI o Body Mass Index, ese índice de masa corporal, usted se lo dice a cualquier médico, mi índice de masa corporal está en 20, en 25, en 30, en 40, y cualquier médico del mundo le va a decir, usted está en obesidad, usted tiene sobrepeso o usted está en un peso saludable, peso normal. Así es que ese es el parámetro prácticamente que orienta a etiquetar a una persona cuando está en un peso saludable, cuando está en sobrepeso y cuando está en obesidad. Y en base a ese parámetro entonces que actúan y que nosotros canalizamos a los cirujanos para lograr, digamos, una solución, una ayuda, sobre todo, ya no solamente por el índice de masa corporal, sino sobre todo en aquellas personas que son reincidentes, que están en sobrepeso, bajan 40 a 60 libras con su médico endocrinólogo, y luego de estar un año sin visitar al médico, comienzan de nuevo a llenarse de libras. Llega un momento en que esa reacción de esa persona lo acerca a un estado depresivo, sí, porque de momento comienza a verse derrotado de nuevo por el exceso de peso, y entonces cuando hay esa ambivalencia en esa persona, pues, y tiene un índice de masa corporal de 40 o más, o tiene un índice de masa corporal de 35 o más, y ya la persona es hipertensa o tiene diabetes, entonces la recomendación moderna es que se haga la cirugía del estómago. Así que yo le entrego esa
partecita al doctor Eusebio, para que los amigos radioyentes sepan que el que se opera del estómago no es un asunto alegre, no es un capricho, debe cumplir un protocolo, Así es. debe tener normativas, y entonces pues Giselle, ya yo te dejo ahí con el doctor Kelvin Eusebio para que él siga de ahí en adelante. Claro que sí, como mencionó el doctor Ascaño, doctor Kelvin Eusebio. ¿Quiénes pueden operarse? Porque muchas personas, bueno, me siento gordita, ya estoy cansada de las dietas, no rebajo, yo me quiero operar. ¿Eso Sí. es así o debe cumplir un protocolo, como dice el doctor? No, realmente no es así. Debe de cumplir un protocolo, tal cual como dice el doctor Escaño. Se calcula el índice de masa corporal, o el BMI por sus siglas en inglés. Tal cual él dice, por encima de 30 se considera la obesidad, pero para referirnos hacia la obesidad mórbida, tiene que tener un índice de masa corporal por encima de 40. O sea, que ya es el primer parámetro, 40 de índice de El masa primer corporal. parámetro, 40, pero existen casos, como sabes, tú dijiste muy bien al inicio del programa, que la obesidad trae consigo una serie de problemas. No solo que tenga un índice de masa corporal sobre 40, sino también personas que tengan un índice de masa corporal por encima de 35 y tengan asociada algún otro tipo de patología que ponga en deterioro la vida. Hipertensión, diabetes, apnea. Ok, esas son las patologías asociadas con, aparte del índice de masa corporal. Exactamente. Bien. Contraindicaciones, por ejemplo, doctor. ¿Quiénes no pueden hacerse la cirugía? Porque, ok, sabemos que las personas ya mayor de 40 o quizás mayor de 35 de índice de masa corporal con una patología asociada, entiendas, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, bien. ¿Quiénes no deben operar? Bien. Primero, para continuar con los requisitos, aparte del índice de masa corporal, se recomienda que sea paciente que tenga más de 5 años en obesidad. Y hay pacientes, como bien dice el doctor Escaño, que han tenido fracasos con el tratamiento médico, con las dietas, pacientes que hacen una y otra dietas, que van al gimnasio, que dejan el gimnasio, que pierden peso, que vuelven y ganan peso y que no tienen resultados satisfactorios. Estos son pacientes indicados. Tienen que tener una edad entre los 18 y los 60 años, que es el rango límite que se estipula, y que tienen que tener un riesgo quirúrgico aceptable. O sea, por ejemplo, se le hace su evaluación. Se le hacen evaluaciones desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista neumológico, se le hace una evaluación gastrointestinal, se le hacen evaluaciones psiquiátricas, muy importante la evaluación psiquiátrica, y como siempre una evaluación desde el punto de vista nutricional. O sea, que si ya el paciente, aún con todas estas evaluaciones, está apto, entonces ahí sí lo operamos. Ahí se decide la cirugía. Como bien me preguntas, las contraindicaciones, como el doctor Escaño sabrá, hay muchas causas endócrinas que producen la obesidad. Si usted tiene una causa endócrina, primero debe ser tratada. Por el endocrinólogo. Por el endocrinólogo, exactamente. Así también tienen contraindicaciones pacientes alcohólicos, pacientes drogadictos, pacientes que tienen algún tipo de retraso mental que no van a poder manejar los controles alimentarios, y pacientes que tienen problemas psiquiátricos. Eso es muy importante, señores, tomar en cuenta todos estos requisitos y que no es una cosa de un juego, que no es que me cansé de una dieta, de una nutrición, de que no puedo, sino de todos estos requisitos que los doctores nos están comunicando. Bien, ¿tiene alguna inquietud? No, justamente esa es la parte más importante. Yo le agregaría a esto la razón siguiente. Los ciudadanos que deciden la cirugía con su médico cirujano, lo que quiere decir el doctor Eusebio es que hay que llenar una serie de requisitos, deben tener una serie de requisitos y acompañarse de otros profesionales desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicoemocional y desde el punto de vista nutricional. Es un aparato, un team, un combo de profesionales que todos coinciden hacia lo mismo, que después de la cirugía ese ciudadano pueda llevar un régimen organizado, pueda suplir los requerimientos de vitaminas, minerales que generalmente debe ingerir después de la cirugía, y que esté, digamos, bajo el soporte psicoemocional de un psiquiatra, de un psicólogo, con fines de tolerar los cambios que se van a producir.